Bueno, yo creo que empezamos, ¿no es cierto? ¿O esperamos un poco más? Empecemos, Indro. Bien. Bueno. ¿Se ve la pantalla? Sí, Indro, se ve. La pizarra. También. Bien, jóvenes. Continuamos entonces con dinámica de una partícula. Hoy vamos a ver el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Que es una conclusión de todo el análisis que se hizo en las clases pasadas. Si ustedes recuerdan, vamos a hacer un breve recordatorio. La primera ley de la dinámica establece que para un sistema aislado, P, que es igual a M por B, es decir, la cantidad de movimiento de una partícula, se mantiene constante. Entonces, en el caso de un sistema aislado. Es decir, que para cambiar la cantidad de movimiento de una partícula, necesariamente se requiere una interacción. Es la segunda ley. Es decir, que el cambio en la cantidad de movimiento en el tiempo, o P punto, o la variación de MB con respecto a T, a esto se le da el nombre de fuerza o interacción. Es decir, cuando el sistema deja de estar aislado, cambia su cantidad de movimiento. Es la segunda ley. Y la tercera ley establece que a toda acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Es decir, que si uno tiene un sistema con dos partículas o un conjunto de partículas, la suma total de esta cantidad de movimiento tiene que ser constante. Y si uno analiza las variaciones, se llega a la conclusión de que la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 1 tiene que ser igual y opuesta a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 2. Es decir, lo que gana de cantidad de movimiento la partícula 1 tiene que ser igual y opuesto es igual a lo que pierde la cantidad de movimiento de la partícula 2. O sea, hay una transferencia de cantidad de movimiento de la una a la otra. Eso se entiende como que a toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Estas son las tres leyes de la dinámica formuladas a partir del concepto de cantidad de movimiento. Bien, ¿se entendió hasta acá y recuerdan estos conceptos, ¿no es cierto? Sí, Indro. ¿Todos lo recuerdan? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, entonces si ahora se considera un sistema inercial de referencia con un observador O, y ese sistema inercial, como ya ustedes saben, se define en el espacio a través de la base vectorial I, J y K, y se analiza el movimiento de una partícula cualquiera con respecto a ese sistema de referencia, entonces esta partícula de masa m y velocidad v tendrá una cantidad de movimiento p. Bien. Y por la segunda ley, la fuerza o la interacción que cambia la cantidad de movimiento de la partícula, es decir, si hay una fuerza, esa será la interacción, la que hará que cambie la cantidad de movimiento de la partícula. Esa interacción tendrá que ser de P de T. Entonces,
fíjense que de acá uno puede despejar diferencial de P. Y será igual a F diferencial de T. Y esta fuerza se la aplica en un diferencial de T, que es este. Por lo tanto, se tendrá un cambio en la cantidad de movimiento. Un cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, si uno integra entre 0 y T, y entre una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final, entonces esta integral se puede resolver. Vale la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y esto va a ser igual a la integral de f de t entre 0 y t. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, entonces de acá uno puede escribir que la cantidad de movimiento final de la partícula va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial de la partícula más esta integral, f de t, entre 0 y t. Y a esta integral, a la integral de la fuerza en un diferencial de t, se le da el nombre de impulso de la fuerza. Y vector impulso, impulso de la fuerza. Bueno, ¿qué unidades tiene el impulso? El impulso tendrá unidades de fuerza por unidades de tiempo. Fuerza por tiempo. Entonces, en el sistema metro-kilo segundo, en el sistema internacional será newton por segundo. Y en el sistema CGS será Dina por segundo. Son las unidades. Bien. Entonces, en definitiva, uno puede escribir, vamos a escribir de distintas formas, que la cantidad de movimiento final será igual a la cantidad de movimiento inicial más el impulso. ¿Y qué es el impulso? Es la integral de la fuerza en un delta T. Esto también se puede escribir como PF menos P sub I igual a delta P es igual a ¿quién? A la integral de la fuerza en dt. Es otra forma de escribir esto. Y si uno analiza esto desde el punto de vista de vectores, entonces si una partícula, miren esta expresión acá, PI, si una partícula como esta, por ejemplo, tiene esta cantidad de movimiento inicial, ese vector, y uno le suma un impulso, por ejemplo, este impulso, entonces, ¿cuánto va a ser la cantidad de movimiento final de la partícula? La suma vectorial. Es decir, esto se puede, trazamos una paralela a este vector, trazamos una paralela a este vector, entonces el vector cantidad de movimiento final es la suma vectorial, aplicando el principio del paralelogramo de Stevinus. Y esto es P. Entonces, la cantidad de movimiento inicial, vamos a escribirlo aquí abajo, más el impulso tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, si ahora se hace una hipótesis, si la suma de las fuerzas externas que actúan sobre la partícula es 0,
O sea, no hay interacciones sobre la partícula. Entonces, bajo esta hipótesis, entonces, ¿cuánto vale el impulso? El impulso vale 0. Por lo tanto, de esta expresión, de aquí, uno que obtiene que PF, uno obtiene que P sub I, o sea, la cantidad de movimiento inicial de la partícula va a ser igual a la cantidad de movimiento final de la partícula. ¿Y esto qué significa? Que la cantidad de movimiento, en ausencia de fuerzas externas, la cantidad de movimiento se conserva. No cambia. Fíjense que esta es una expresión extremadamente simple, pero que tiene, que es muy práctica, simple, práctica y útil. La única forma que hay para cambiar la cantidad de movimiento de una partícula, si uno tiene una cantidad de movimiento P sub I y uno quiere cambiar esa cantidad de movimiento, llevarla a una cantidad de movimiento P sub F, la única forma es con un impulso exterior. Si no hay un impulso exterior, esa cantidad de movimiento no va a cambiar nunca. Fíjense que este teorema no es otra cosa que una fusión de la primera ley con la segunda. Entonces, la única forma que hay, no existe otra forma. Si uno quiere cambiar la cantidad de movimiento de una partícula, la única forma que hay es aplicando un impulso. ¿Y el impulso qué es? Es una fuerza. Para eliminar la integral es una fuerza, el delta del impulso será una fuerza en un delta t. O sea, para hacerlo gráfico, ustedes están caminando con una masa por velocidad. Van a caminar con esa masa por esa velocidad eternamente, dejando de lado la fricción. Bien, entonces si quieren cambiar su cantidad de movimiento, tiene que venir alguien y darles un empujón, un impulso. O sea, aplican una fuerza en un delta T, les aplican un impulso. Bien, este impulso, ¿qué va a hacer? Que esta cantidad de movimiento, que era masa inicial por BI, cambie a una cantidad de movimiento distinta, a una M por BF. ¿Y en cuánto va a cambiar? En esto. Es muy simple, jóvenes. Para ganar cantidad de movimiento, tengo que tener una interacción externa, algo que venga de afuera, un impulso. Y eso que viene de afuera y que me permite cambiar la cantidad de movimiento es el impulso. Si no hay un impulso, la cantidad de movimiento no va a cambiar. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Entonces, jóvenes, por favor, no se olviden. Este es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué dice el teorema de conservación de la cantidad de movimiento? Que el cambio en la cantidad de movimiento solamente se da con el impulso. ¿Y el impulso qué es? Es la integral de una fuerza en un delta T. Bien, entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda qué significa esto. ¿Qué pasa cuando vemos la fuerza como un delta P sobre un delta T? Esta interacción puede ser muy grande solamente si delta T tiende a 0. Por ejemplo, entonces, si el límite para delta T tendiendo a 0 de delta P sobre delta T tiende a ¿cuánto? Tiende a infinito. O sea, cuando la interacción se da en intervalos de tiempo muy cortos, un delta T muy pequeño, entonces la fuerza, que no es otra cosa que el cambio en la cantidad de movimiento, tiende a infinito. Bueno, estos son los choques. En los choques, básicamente lo que hay es una interacción
con un delta T muy pequeño, que tiende a cero. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, por poner un ejemplo, tienen una persona aquí y desde aquí vamos a dejar caer una bolita de 1 kilo, una masa de 1 kilo. Bien, entonces vamos a analizar el siguiente, para que se entienda el concepto. Si tomo la persona y ese kilito se lo pongo en la cabeza, como un sombrero, despacito, bajo el kilo y lo asiento despacito, ¿va a haber algún problema con la persona? Es como que ustedes se pongan unos libros en la cabeza, ¿no? Despacito, los asientan muy lentamente, en condiciones cuasi estáticas. Cuasi estáticas. O sea, asientan el kilo, esta masita M, igual a 1 kilo, muy despacio en sus cabezas. Entonces, después van a tener como han visto, como inclusive las personas que transportan agua en las áreas rurales, cargan la vasija, se la ponen en la cabeza y tienen una capacidad impresionante para mantener el centro de masa correctamente ubicado, ¿no? Entonces, van llevando la vasija con el agua en la cabeza y no hay ningún problema, ¿no es cierto? Este es un típico ejemplo de cómo una masa determinada puede ser transportada. Ahora, vamos a dejar caer la masa sobre la misma persona desde una altura h, 3 metros, 4 metros. Entonces, despreciando la fricción, la velocidad de impacto va a ser raíz de 2g por h. Bien, va a ser raíz de 2g por h. Y como la interacción se produce en un delta t tendiendo a 0, resulta que la integral de f de t tiende a infinito, porque el delta t tiende a 0. Entonces el mismo kilo termina partiéndole la cabeza a la persona y lo puede matar. ¿Se entendió? Es un ejemplo extremo. Es un ejemplo que he buscado un ejemplo extremo para que se entienda el concepto de impulso y el concepto de choque y el concepto de cómo el cambio en la cantidad de movimiento es la interacción, es la fuerza. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos entendieron el ejemplo? Sí, sí. Entonces, claro, fíjense, lo mismo sucede cuando uno juega, practica un deporte, uno juega racket, por ejemplo. ¿Han visto cuando uno juega racket? Sí, sí. Entonces uno tiene la pared aquí y uno está parado aquí. Entonces la pelota viene así. Entonces la pelotita tiene una masa por una velocidad inicial así. Bien, entonces uno levanta la mano con la raqueta y le da el raquetazo. Entonces la pelota, producto de la interacción, producto del impulso, de la fuerza en un delta T, ¿qué pasa con la pelota? Cambia su cantidad de movimiento. Entonces, masa por velocidad inicial más, vectorialmente hablando, el impulso. Entonces, la cantidad de movimiento final será la inicial más el impulso. Si esta era la inicial y este es el impulso, que es la integral de f por dt, entiéndase el raquetazo, entonces la cantidad de fin de este vector que son 1, 2, 3, 4 cuadraditos, entonces 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, 4. ¿Esto quién va a ser? ¿Este quién es? Es la cantidad de movimiento final. Le resté esta parte. Bien, entonces, claro, logré cambiar la dirección del movimiento de la partícula. Cambié su trayectoria y la despaché. Entonces viene la pelotita y ahora choca contra la pared.
Chócala contra la pared. Al chocar tenía una cantidad de movimiento MBI otra vez. Y nuevamente la pared en este caso ejerce una fuerza igual y opuesta, no igual y opuesta, ejerce una fuerza en un delta T, en un delta T, ¿y qué hace? Que luego la partícula tenga, ¿no?, un PF. ¿Que cuánto vale? Vale F delta T menos este valor. O la suma vectorial, menos escalarmente, porque los vectores son opuestos. ¿Se entiende? Bueno, y así siguiendo. O sea que jugar, por ejemplo, racket o cualquier otro deporte, básicamente es aplicar impulsos. Uno está jugando con voleibol. Esta es la malla, ¿no? Y viene la pelota. Entonces, ¿qué hace la persona? Levanta la mano y mete el mate. ¿Qué está haciendo? Viene la pelota con MBI y el mate, ¿qué es? Es una fuerza en un delta T. Otra vez aparece el concepto de impulso. Bueno, jóvenes, caminen por donde caminen. Ustedes están caminando. Y si no gastan energía, acá se está metiendo otro principio, que es el de conservación de la energía. Pero si ustedes tienen M por B, como aquí existe una fuerza de roce, que es mu por la normal, mu cinético por la normal, en un delta T muy largo, porque está presente en toda su vida. Entonces, en algún momento, si ustedes no consumen energía, ¿qué va a hacer? Se van a parar, van a consumir su cantidad de movimiento. Es lo que sucede cuando uno está sobre patines. Cuando uno está sobre patines y deja de generar impulsos, cuando uno está sobre patines, y cada vez que uno mueve las piernas se está generando impulsos, F por delta T, ¿no? Y se va moviendo. Entonces, en este caso particular, si ustedes dejan de generar impulsos y solamente ruedan, entonces la fuerza de roce es una fuerza exterior y esta integral de mu por la normal, ¿no?, la fuerza de roce en un delta T, esta sumatoria de fuercitas aplicadas durante un delta T muy largo, terminan generando que ustedes se paran. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de movimiento final? 0. Pasaron de un valor M por B a 0. ¿Producto de qué? Del impulso de la fuerza de roce. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué dice el teorema de conservación de la cantidad de movimiento? ¿Qué dice en resumen? En resumen, jóvenes, esto es lo maravilloso de la física, ¿no? Que son muy pocas fórmulas, muy pocos conceptos, que después uno tiene que aprender a aplicarlos de manera reiterada en las aplicaciones de ingeniería y aplicar correctamente. Entonces, ¿qué dice? Que el cambio en la cantidad de movimiento no es otra cosa que el impulso, que es esta integral. Esto es todo. Entonces, basta con escribir delta P igual a I, delta P igual a I, siendo I una integral temporal, ¿no? O también, si quieren, la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial más el impulso. Ese es el teorema. Y fíjense que hicimos alguna hipótesis aquí. Hice alguna hipótesis para formular el teorema, dije si la masa es constante, estamos en el campo gravitacional terrestre, ¿hice alguna hipótesis para formular esto? No, no es cierto. No, no hice ninguna hipótesis. Lo único que hice fue decir, defino la fuerza como el cambio en la cantidad de movimiento. Es la definición extendida de la segunda ley de Newton. O sea, la interacción se define como el cambio y a partir de aquí, listo. Y esto es aplicable ¿dónde? En todos lados, en la Tierra, en el Sol, en algún lugar del universo. Esta es una ley general, es una ley de conservación. ¿Por qué de conservación? Porque en ausencia de fuerzas externas, entonces la cantidad de movimiento se conserva. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, ¿tan difícil es que esto lo recuerden para el resto de sus vidas?
Pregunto yo nomás. Porque si pretenden ser ingenieros, esto lo tienen que recordar para el resto de sus vidas. ¿Y es difícil recordar esto? Es extremadamente simple. Bien, cambiamos de tema. Ley de conservación de la energía. Vamos a analizar una nueva ley, la ley de conservación de la energía. Ley de conservación de la energía. Bueno, ¿qué es la energía, jóvenes? ¿Alguien podría intentar definir qué es la energía? Esa es una pregunta filosófica, de carácter filosófico, ¿no es cierto? Es casi indefinible. ¿Qué se entiende por energía? ¿Alguien tiene en mente qué es lo que se puede entender por energía? A ver, cuando Galileo hizo sus experiencias, ¿qué es lo que hizo Galileo? Porque el concepto de energía nace con las experiencias de Galileo. O sea, la idea primigenia de energía nace con las experiencias de Galileo. Es increíble, pero es así. ¿Qué hizo Galileo? Se subía supuestamente a la torre de Pisa, o alguna torre o algún edificio, y tiraba pelotitas desde la parte superior. Y luego medía el tiempo con su ayudante que tardaba en caer la pelotita. Básicamente eso es lo que hizo. Y las consecuencias y el análisis es extremadamente simple, miren. Y lo pueden hacer ustedes en su casa. Para una altura H1, midió el tiempo T1. Para una altura H2, midió el tiempo T2. Para una altura H3, midió el tiempo T3. Y así siguiendo. Bueno, después, como la pelotita caía muy rápido, bajó la velocidad con el análisis en el plano inclinado. Ese es otro. Con el análisis usando un plano inclinado, para bajar las velocidades y poder medir mejor. Y yo me imagino, eso es lo que yo me imagino, que Galileo agarró y hizo una tabla. Dijo, esto es H en metros, y esto es el tiempo en segundos. ¿Qué hizo Galileo? Puso aquí H1 y anotó T1. O sea, si la pelotita desde aquí, era una bolita de acero, la alargó H1, T1, H2, T2, H3, T3, y así siguiendo, todas las mediciones que pudo hacer. ¿Y después qué hizo? Él se dio cuenta, primero, que había Galileo, hasta donde yo sé, define el concepto de velocidad. Y define el concepto de velocidad como el cambio de la longitud respecto del tiempo. Tantos metros por segundo, o sea, avanza 5 metros en un segundo, 6 metros en un segundo. Y él se da cuenta que la velocidad, cuando largaba la pelotita desde más alto, la velocidad al llegar al piso era mayor. Entonces va calculando las velocidades por incrementos. Entonces aquí hace delta H, también medido en metros. Entonces aquí hace H1 menos 0, H2 menos H1, H3 menos H1, H2, perdón, y así siguiendo. Eso es lo que yo, no sé si hizo esto Galileo, pero es lo que yo me imagino que hizo. Sumar y restar. Y lo mismo hizo con el delta T, medido en segundos. Entonces hizo T1 menos 0, hizo T2 menos 0, y así siguiendo. ¿Y luego qué hizo? Sacó la velocidad en metros por segundo. ¿Y cómo aproximó la velocidad? Bueno, la aproximó como el delta H sobre delta T. La aproximó, no era exacta, porque ustedes saben que el valor exacto es la derivada. Bueno, entonces agarró y puso el delta H, H1 sobre T1, y aquí H2 menos H1 sobre T2 menos T1, y así siguiendo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Están por ahí o estoy solo?
Ingeniero, ¿se entendió? ¿Se entendió bien? Sí. Bueno, si se pierden me avisan. Ingeniero, esa es su deducción de usted, ¿no? ¿Cómo lo hizo Galileo? Es lo que yo me imagino que hizo. O sea, lo que yo creo que, o sea, a ver, todos sabemos que Galileo tiraba piedritas desde allí arriba y medía el tiempo. Eso no, eso lo está documentado por todos lados. Y también está documentado por todos lados que Galileo cambió a un plano inclinado para bajar la velocidad porque le costaba medir. Entonces hizo un plano inclinado espectacular, su plano inclinado, con marcas para poder medir las distancias y poder, o sea, para bajar la velocidad del cuerpo, ¿de acuerdo? Pero lo que yo supongo, porque uno dice, ¿cómo llegó el tipo a que G es una constante? Bueno, también sabemos que Galileo define el concepto de velocidad. Y también sabemos que Galileo define el concepto de aceleración. Y en la mente de Galileo aparecen los cocientes, delta H sobre delta T. Y también hace delta B. O sea, él se da cuenta que puede ir calculando las variaciones, la velocidad aquí, una menos la otra. Entonces aquí saca delta B. Eso es lo que yo supongo que hizo. O sea, en el fondo mi suposición es que el tipo hizo esta tabla. Yo creo que la hizo. Entonces aquí hace B1 como conoce B1, que es este valor, es B1 menos 0, esto será B2 menos B1, y esto es B3 menos B2, y así siguiendo. ¿Y qué hizo después? Define la aceleración, porque el concepto de aceleración viene con Galileo. Hace delta B sobre delta T, expresado en metros por segundo cuadrado. Y entonces hace delta B sobre delta T, o sea, hace B1 sobre T1, hace B2 menos B1 sobre T2 menos T1, y así siguiendo. ¿Y qué le da aquí? Le da 9,8. Le da 9,8. Le da aproximadamente. Le da 9,8, 9,7, le da 9,7, 9,8. Le da un valor constante. Yo creo que después de ver esto el tipo fue y se tomó 3 botellas de vino. Es lo menos que pudo haber hecho. Entonces Galileo, como sabía geometría analítica, ¿también qué hizo? Hizo 2 gráficos. Que es lo que yo me imagino que hizo. La velocidad de metros por segundo y el tiempo en segundos. Entonces, fíjense que hecha la tabla, el resto está hecho. Viene y grafica la velocidad, grafica esto con el tiempo. ¿Y qué le da? Le dan unos puntitos así. Le dan unos puntitos aquí. ¿Se acuerdan del análisis de la ley de Newton? ¿Qué le da? ¿Qué le dio al tipo? Una simple línea recta le dio. Le vuelve a dar una línea recta. Vuelve a aparecer la línea recta. Así como Newton saca F igual a masa por aceleración y aparece una línea recta, aquí aparece otra vez una línea recta. Solamente que, bueno, cuidado, las experiencias y el análisis de Newton es posterior al de Galileo. Bueno, entonces, atentos que lo que importa ahora ya no es la fuerza, cantidad de movimiento, lo que importa es energía. Entonces, él agarra y la ecuación de esta línea recta, ¿cuál es? Va a ser B, una constante, K sub B, K de velocidad por tiempo. Y claro, si uno mide tita, la tangente de tita es igual a ¿quién? A K sub B. ¿Y cuánto le da K sub B? Le da aproximadamente G, le da este valor. Le da ese valor. ¿Ven de dónde salió el 9,8? ¿Y cómo sale? Claro, ahora uno agarra y dice 9,8, es una simpleza absoluta. Pero ahora van a ver lo que viene. Porque el concepto de energía está en la mente de Galileo, pero no es Galileo el que lo formula. Es formulado por Torricelli, que era su alumno. O sea, pasaron 20, 30, 40 años. Entonces, también grafica H con T. O sea, el tipo viene aquí y grafica
esta H con esta T. ¿Y qué le da? Bueno, le da una parábola. Le da una parábola. Le da una cosa así. Y los puntitos están aquí. ¿Y cómo? Es una parábola del tipo I igual a A por X cuadrado. Entonces esta parábola H es K sub H por T cuadrado. Y K sub H, K sub H, ¿cuánto le da? K sub H le da aproximadamente K sub B sobre 2. Es decir, le da G sobre 2. ¿Me van siguiendo, jóvenes, o ya se aburrieron? Sí, ingeniero, vamos siguiendo. Lo Sí, seguimos. ingeniero, estamos así. Bien. Entonces, Galileo, que ya definió, que ya en su mente tenía el concepto de velocidad, que era delta L sobre delta T, y de aceleración, que era delta B sobre delta T, el tipo dice, el delta L, ¿cuánto va a valer? B delta T. Entonces, si yo quiero sacar la altura que recorre, este B va a ser delta H delta T. O sea, si quiero sacar la altura que recorre en un delta T, esta altura pequeñita entre este valor y este valor de H, este es un H2 y este es un H1, si quiero sacar este delta de H, muy bien, ¿qué tengo que hacer? Voy y busco este intervalo de tiempo entre T2 y T1 aquí y saco esto. Más o menos es esto. Entonces, B por delta T, o sea, aproximo el B, o sea, aquí fíjense que está esto así, el teorema del valor medio del cálculo, donde esta área es igual a esta. Claro que en esa época no había el teorema de valor medio. No había el teorema del valor medio, no había el cálculo. Pero el tipo agarra y dice, esta área, ¿cuánto vale esta área? Vale B por delta T. Entonces, si yo quiero la altura final, ¿qué tengo que hacer? Sacar esta área. ¿Esta área cuánto vale? Vale H. ¿Y cuánto vale esta área? Bueno, vale B por T sobre 2, porque es el área del triángulo. O sea, es B, G por T. O sea, es B, vamos a hacerlo bien. ¿Cuánto vale el área? Vale la velocidad, que es esta altura, ¿la ven? B multiplicado por la base, que es el tiempo, sobre 2. Pero ¿ve cuánto vale? G por T, o sea, G por T cuadrado sobre 2. Es decir, coincide. O sea que Galileo no solo ya identifica el concepto de velocidad, de aceleración, y aparece en su mente el concepto de derivada, sino que también aparece el concepto de ¿qué? Aparece el concepto de ¿qué? Aparece el concepto de integral. Ya en la mente de Galileo estaba el concepto de integral, pero no lo logra formular. Bien. Y aquí viene el tema que es de hoy. Energía. Entonces, fíjense que acá uno tiene H igual a 1/2 de GT cuadrado y luego tenemos B igual a G por T. Bien. Ahí termina la historia de esta historia. Bueno, cuidado. La conclusión es brutal. Galileo repite esta tabla con distintas masas. O sea, toma una bola de acero de 1 kilo y le da la tabla. ¿Y cuánto obtiene? 9,8. Toma una bola de acero chiquita y repite la tabla. ¿Y cuánto le da la aceleración? 9,8 aproximadamente. ¿Se entiende? Entonces, él deja caer desde aquí arriba la bola grande y la bola pequeña, y las dos prácticamente llegan juntas. Entonces, yo me imagino que usó una tercera, ¿y cuánto le dio? 9,8.
no era independiente de la masa. Descubre que la fuerza de atracción, esa fuerza misteriosa que es la gravedad, que uno no la ve, que uno salta y para abajo, y uno no sabe qué es. Hay que entender lo que estaba haciendo el tipo. El tipo era un genio. O sea, en mi opinión, o sea, la genialidad de Galileo fue increíble, porque una cosa es repetir esto como loro una y otra vez de memoria, y otra cosa es haber tenido la capacidad de desarrollar esto. Son dos cosas distintas. Después vino Newton, pero Galileo fue el que abrió el camino. Después vino Newton. Ya veremos eso, cómo Newton desarrolla las cosas. Entonces, él prueba y después agarra y dice, ay, ¿qué pasa si tiro una plumita? El famoso experimento de la plumita. Resulta que la bola de acero llega primero y la plumita se queda aquí. Entonces el tipo se dio cuenta violentamente, pero así, de inmediato, se da cuenta que aquí está actuando una fuerza que no sabe qué es, que es la fuerza de gravedad, que vale mg, pero en ese momento él no sabía que era mg ni la fuerza de gravedad. Simplemente sabía que era una fuerza atractiva. Y aquí había la resistencia del aire. Entonces, claro, por eso es que empieza a experimentar con cuerpos que eran de acero, bolitas de acero, donde la resistencia del aire se pone en cero. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando uno eliminaba la resistencia del aire, caen igual. Entonces formula el famoso principio, es decir, todos los cuerpos que están en el campo gravitacional terrestre, es decir, que están sometidos a esta fuerza incógnita, a esta interacción que uno no la ve, caen en el vacío con la misma aceleración. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿están ahí o se cortó la comunicación? Sí, ingeniero, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Hasta ahí todos me van siguiendo, ya se aburrieron. Está bien, ingeniero. Lo estamos siguiendo. Estamos bien, ingeniero. Bueno, entonces, una vez definido el tema de G y estas dos expresiones mágicas, más o menos ahí termina la cosa. Después viene Evangelista Torricelli, que fue su alumno. Y Torricelli, que inventó el barómetro y que experimentó mucho con fluidos, un día, no sé qué día, es lo que yo me imagino, es lo que yo creo que sucedió. Esta es una suposición, pero más o menos por ahí fue. Agarró y dijo, T es igual a B sobre G, y lo pongo aquí. H es igual a 1/2 de B cuadrado sobre G. Entonces agarró y dijo, G por H es igual a B cuadrado sobre 2. Después aparece el famoso teorema de Torricelli, que es de memoria también, como loro todo el mundo. No sé si uno tiene un fluido y un chorrito, ¿no? La velocidad con la que sale el chorro, ¿cuánto vale? Raíz de 2G por H. Y esto es H. Listo. Entonces es esto. Pero, ¿qué es esto, jóvenes? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Cuidado que hemos llegado al concepto de energía. ¿Qué es esto? Cuando Torricelli escribe esto, ¿qué está escribiendo? ¿Qué escribe? Yo me imagino que escribe las largas conversaciones que tuvo con Galileo. Porque resulta que para subir la bolita a la altura H, los tipos tenían que subir. Y subían, no había ascensor, subían escalera por escalera con la bolita en la mano. Y gastaban y les costaba un montón. Y luego lanzaban la bolita y observaban. Entonces, claro, cuando H era pequeñito, la velocidad con la que la bolita llegaba al piso
era muy pequeña, pero cuando H era grande, la velocidad con la que la bolita llegaba al piso era mucho mayor. Entonces Torricelli dice, claro, el esfuerzo que yo hago en subir tiene que ser igual, se traduce después en velocidad. Entonces aparece en la mente de Torricelli y probablemente ya Galileo se imagina también el concepto, pero no lo llega a formular de esta forma, porque era este tema, que algo se conserva, algo. ¿Qué es ese algo? Es lo que hoy llamamos energía. Es decir, que el esfuerzo que uno hace en subir, G por H, después aparece como velocidad aquí abajo cuando uno larga la bola. Y claro, si ahora nosotros, porque fíjense que en todo esto, como los experimentos hacían que la masa no aparezca, dejando de lado la fricción, entonces la masa no aparecía. Pero claro, ¿hoy qué haríamos? Hoy un estudiante de colegio, ¿qué haría? MGH es igual a ¿quién? A 1/2 por mv². ¡Qué belleza! La energía potencial acumulada tiene que ser igual a ¿quién? A la energía cinética, despreciando la fricción. De memoria. Pero fíjense la lógica, y esta lógica tiene que quedar grabado en su cerebro porque es el concepto de cómo esto surge en la historia de la humanidad. Entonces, aquí no está la masa, no aparece la masa, pero aparece el concepto de energía potencial. ¿Y aparece el concepto de qué? De energía cinética. ¿Se entendió? ¿Y qué otro concepto aparece? ¿Qué otro concepto aparece? El de conservación. Es decir, el esfuerzo que estoy gastando en subir la masa tiene que ser igual a algo, la energía cinética, que se manifiesta como energía cinética cuando cae. Esto después se llamaría energía potencial y esto se llamaría o se llama energía cinética. Bien, pero además, ¿qué concepto hay detrás de esto, jóvenes? ¿Qué concepto hay detrás de esto? ¿Qué nos está faltando? ¿Las pérdidas? Dejando de lado la fricción. ¿Qué nos está faltando? Fíjense, ya hay un concepto, energía potencial. Hay otro concepto, energía cinética. ¿Qué más? El concepto de trabajo. Porque si ustedes agarran aquí y toman que esta es la fuerza y uno sube fuerza por distancia, es decir, es negativo porque estoy consumiendo, estoy yendo contra la gravedad y es negativo, pero fuerza por distancia, mg por h, es fuerza por distancia. ¿Y eso qué es? Es trabajo. Y ese trabajo, que es el trabajo contra la fuerza de gravedad, luego se manifiesta como energía cinética. Se manifiesta como energía cinética. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Entendieron esto, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, si entendieron esto, lo que viene ya está. Bueno, entonces, ¿cómo se define el trabajo si ahora uno empieza con la academia 500 años después? Esto es X, esto es Y, esto es Z, ¿no? Un sistema de referencia inercial, o sea, uno repite. Y para definirlo necesitamos una base vectorial, I, J, I, K, ¿no? Y luego tenemos la partícula. Y la partícula se desplaza a un diferencial de R, ¿de acuerdo? Y luego sobre esta partícula actúa una fuerza que forma un ángulo θ con el desplazamiento diferencial de R. Este es el diferencial de R y este es el vector posición.
¿Cómo se define el trabajo de una fuerza? Entonces, ya vieron que de experiencias de Galileo, más la igualdad que saca Torricelli, y yo me imagino que cuando Torricelli obtiene la fórmula y recuerda las conversaciones con Galileo del esfuerzo que hacían al subir la masa y la transformación de ese esfuerzo en velocidad, esa transformación del esfuerzo en subir en velocidad, ¿no? Entonces aparece también el concepto de trabajo. Entonces, ¿cómo se define el trabajo? Bueno, como el trabajo elemental, el diferencial de trabajo será F por distancia. Pero este por es un punto gordo, es un producto escalar. Es un producto escalar. O sea, el producto escalar de dos vectores es un escalar. F coseno tita, diferencial de R. Entonces, si uno descompone esta fuerza, vamos a hacerlo aquí bien. Si uno descompone la fuerza en una componente tangencial y en una componente normal, bien, y esta es la fuerza, y este es el diferencial de R, y este es tita, esta componente tangencial, ¿cuánto vale? Vale F coseno tita según la tangente. Y esta componente normal, ¿cuánto vale? F por el seno de tita según la normal, siendo esta la dirección tangente y esta la dirección normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que el trabajo es el producto escalar, es decir, es la componente tangencial por diferencial de R. O sea que el trabajo será F escalar diferencial de R. Y ahora integro. Bien, sumo. O sea, el trabajo total será la suma de los trabajos elementales. Integraré entre un valor 0 y W, y esto me da el trabajo. Entonces, pero el trabajo, ¿y cómo sumo? Ah, si esta es la trayectoria y quiero ir de A hasta B, entonces el trabajo para ir de A hasta B a lo largo de una trayectoria curva como esta será la suma, y tengo que integrar a lo largo de la curva. Voy sumando a lo largo de la curva. Voy sumando a lo largo de la curva. ¿Y qué sumo? Bueno, sumo F escalar diferencial de R. F escalar diferencial de R. Y voy sumando. O sea, esta es la integral. A lo largo de la curva es una integral curvilínea. Es una integral curvilínea porque estoy sumando a lo largo de la curva de F escalar diferencial de R. ¿Se entiende? Y esa es la definición del trabajo. Ahora, después viene el concepto matemático del producto escalar. El producto escalar es una herramienta matemática poderosísima porque es un filtro. Si ustedes observan, si este es el cuerpo y la fuerza es esta, y el cuerpo se desplaza con una velocidad v hacia adelante, este será el diferencial de R. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo? Bueno, F por el coseno de tita por el delta R. ¿De acuerdo? Ah, ¿y cuánto vale el trabajo si ahora la fuerza tiene esta dirección, perdón, y tita, esto es B y esto es delta R. Entonces, tita vale pi sobre 2, ¿qué es esto? Entonces, el coseno de tita vale 0. Por lo tanto, el trabajo que realiza la fuerza, ¿cuánto vale? Vale 0. Esta fuerza no realiza trabajo. Lo único que realiza trabajo es la componente tangencial. Este producto escalar es un filtro, está filtrando. La componente normal la separa. ¿Por qué? Porque no realiza trabajo. Y se queda con la componente tangencial, que es la que realiza trabajo. Es un filtro. Bueno, y por último, para que quede claro el concepto, entonces si ahora
El cuerpo va hacia allá. Y este es el diferencial de R. Pero la fuerza es opuesta. Por ejemplo, la fuerza de roce. Por ejemplo, la fuerza de gravedad cuando uno sube. ¿Cuánto vale el ángulo? Pi. Entonces, el coseno de pi vale menos 1. O sea que el trabajo es igual a menos fuerza por el delta R. Entonces, en el caso general es F coseno tita. Solamente realiza trabajo la componente tangencial. Cuando es perpendicular no hay trabajo. Así haya movimiento. La fuerza no está realizando un trabajo. Y cuando se opone, realiza un trabajo negativo. Que es el caso de cuando la gente subía. Es decir, MG, claro que ellos no conocían MG. Y subían. Este era el delta R. ¿Cuánto es el ángulo? Tita igual a menos 1. Perdón, tita igual a pi. Entonces el coseno de pi es igual a menos 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió el concepto de trabajo? Sí, ingeniero, se entendió. Bien. Ahora, ¿qué unidades tiene el trabajo? Si el trabajo es la integral del producto escalar de la fuerza con el vector diferencial de R en una... Esta C así es la integral curvilínea. Las unidades de trabajo serán unidades de fuerza por unidades de distancia, longitud. Entonces, en el sistema metro, kilo, segundo, el sistema internacional, esto será newton por metro. Y en el sistema CGS, esto será dina por centímetro. Y esto tiene un nombre. Un newton por un metro, ¿cuánto vale? Un joule. Un julio. Y es así. Uno y una J mayúscula. ¿Y una dina por centímetro cuánto vale? Un ergio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, fíjense, jóvenes, que ya hemos definido el trabajo. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, ingeniero, se entiende. Bueno. Ahora, años después, aparece Newton. Pero también aparece ¿quién? ¿Quién era el que discutía el invento del cálculo con Newton? ¿Se acuerdan de esas historias de colegio, de filosofía? ¿Se acuerdan? El cálculo lo inventó Newton, supuestamente, porque fíjense que el concepto de derivada y el concepto de integral aparecen en las experiencias de Galileo. O sea que las ideas primigenias son de Galileo, si es que no vinieron de antes. Lo que pasa es que con Galileo se documentan. Bien, entonces, junto con Newton hay un individuo que también desarrolla las matemáticas, desarrolla el cálculo. ¿Se llama qué? ¿Qué se llama? Leibniz. Se llama Leibniz. Bien, entonces Leibniz, que también era un estudioso, fíjense que Newton avanza con el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y Leibniz avanza, o sea, tanto y se apoya en las experiencias de Galileo. Y Leibniz avanza con el principio de conservación de la energía, apoyándose también en las experiencias de Galileo y de Torricelli, y el razonamiento de Torricelli. Lo que pasa es que no sé por qué nadie menciona a Leibniz, no lo sé, es así. Entonces, si uno toma una trayectoria como esta, ahora vamos a formular el teorema trabajo, energía cinética. Teorema trabajo, energía cinética, que es una de las segundas leyes de conservación. Así como hay la ley de conservación de la cantidad de movimiento, ahora vamos a ver la ley de conservación de la energía cinética. Teorema trabajo, energía cinética. Entonces, si esta es la fuerza que está actuando y este es el diferencial de R, entonces, y esto se mueve con respecto a un sistema inercial de referencia, X y Z, y este es el vector posición, R. Bueno, ¿qué razonamiento hace Leibniz? Leibniz dice, este cuerpo tiene una masa M.
Bien, entonces la fuerza la puedo escribir como m de b de t según t más mb cuadrado según rho según n. Y hace una hipótesis. La única hipótesis es que m es igual constante. Esta es la hipótesis, que m es igual constante. Por lo tanto, la fuerza la puedo escribir de esta forma. Si no fuera constante, tiene otra expresión. Ya se analizó en una de las clases pasadas. Bueno, entonces, Leibniz escribe el diferencial de R como el diferencial de S según T más 0 según N. Porque el diferencial de R es el diferencial de S y no tiene componente normal. Entonces Leibniz, que era bueno para las matemáticas, era buenísimo. Uno de los inventa y le disputa la invención del cálculo a Newton, hace el producto escalar. Entonces será m por dB de t por diferencial de S. Y esto es 0. Listo. Y esto es el trabajo elemental. Es el trabajo elemental. Entonces, como ds a dt, ¿qué es? ¿Esto cuánto vale? Vale b. Entonces, el trabajo elemental va a ser m por b diferencial de b. Y se integra entre 0 y w y se integrará entre una velocidad v1 y una velocidad v2. ¿Y qué obtiene Leibniz? Obtiene que el trabajo es igual, como la masa es constante, que es la única hipótesis que se hace, sale fuera y me queda 1/2 de b cuadrado entre b1 y b2. ¿Y esto qué era? Esto es la expresión, una de las expresiones de Torricelli. Entonces, esto es 1/2 de mb2 al cuadrado menos 1/2 de mb1 al cuadrado. Y a este término le dan el nombre de fuerza viva. Le dan el nombre de fuerza viva. ¿Por qué? Porque el MGH, no se olviden de la expresión de Torricelli. Este era algo así como la fuerza muerta. O sea, el tipo llegaba al piso 10 con la bola de 1 kilo, muerto, hecho flecos. Claro, el trabajo que hizo para subir 1 kilo, 10 pisos, Dios me libre, todo transpirado, sudoroso. El trabajo que hacía, el concepto de energía potencial, estaba ganando energía potencial, pero al final llegaba y tiraba la piedra, así como ya acá está, fuerza muerta. Y después largaban la piedra, ¿no? o la bola de acero, y llegaba abajo, pero con todo. Entonces le dieron fuerza viva. Por eso también en los libros antiguos de mecánica se llama teorema trabajo-energía cinética o teorema de las fuerzas vivas. Porque claro, todo ese esfuerzo en subir se manifestaba como 1/2 de mb cuadrado. Y a esto después, con el tiempo, se le da el nombre de energía cinética. E sub C o E sub K en la literatura inglesa, o T, como aparece en los libros de la mecánica clásica de ingeniería, o T. ¿Y qué obtenemos aquí? Miren esto. ¿Qué se obtiene? ¿Qué se obtiene? Que el trabajo realizado por la fuerza es igual ¿a quién? Al cambio, ¿esto qué es? El cambio en la energía cinética. Es el cambio en la energía cinética, es decir, 1/2 de mBf al cuadrado menos 1/2 de mBi al cuadrado. Y son todas magnitudes escalares. Fíjense que cuando hablamos de energía, tanto trabajo como energía cinética son magnitudes escalares. Se suman y se restan algebraicamente. Bueno, y aquí aparece otro tema muy interesante. Que esto ¿qué unidades tenía? Fuerza por longitud, es decir, 1 joule. ¿Y esto qué unidades tiene? Masa por longitud cuadrado sobre tiempo cuadrado, la velocidad. Pero las unidades de la energía cinética. Pero masa longitud sobre tiempo
masa, longitud sobre tiempo cuadrado por longitud. ¿Esto qué es? Esto es fuerza. Fuerza por longitud, o sea, Newton, o sea, otra vez fuerza, longitud, otra vez Newton por metro. O sea que hay compatibilidad de unidades. Newton por metro, 1 joule. Hay compatibilidad de unidades. O sea que trabajo y energía cinética son lo mismo. Son lo mismo. Trabajo y energía cinética son lo mismo. ¿Y qué dice el teorema de conservación de la energía cinética? Dice que el trabajo realizado por una fuerza es igual al cambio en la energía cinética. Fantástica ecuación. Fantástica ecuación. Simple. Y esto traducido a la práctica, ¿qué significa? Que la única forma. Esto lo puedo escribir así también. ¿Les parece conocido? O sea, con relación a lo que escribimos hace una media hora atrás con la cantidad de movimiento. También lo puedo escribir así. ¿O no? Y también, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como delta E sub C es igual a la integral de F escalar diferencial de R. También lo puedo escribir así. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Entonces, presten atención a esto. En ausencia de fuerzas externas, aquí hacemos una hipótesis. Si las fuerzas externas son 0, entonces, ¿cuánto vale el trabajo? 0. Y eso que sí, por tanto, la energía cinética se conserva. Se conserva. O sea que la energía cinética se va a conservar siempre. No hay cómo cambiar la energía cinética a menos que se haga un trabajo externo. A menos que se haga un trabajo externo. A menos que se haga un trabajo externo. ¿Se entiende, jóvenes? La única forma que hay para cambiar la energía cinética de una partícula, ¿cómo es? Es con un trabajo externo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, si aquí, presten atención acá, conservación de la cantidad de movimiento, vector, ¿cuál es la conclusión? Que el cambio en la cantidad de movimiento, ¿qué es? El impulso, es un vector. ¿Y esto qué es? Es la integral de ¿quién? De la fuerza en el tiempo. O sea que P final, conservación de la cantidad de movimiento, es igual a P inicial más I. Ahora, conservación de la energía cinética, el teorema trabajo-energía cinética, conservación de la energía cinética. ¿Qué dice el teorema trabajo-energía cinética? Que el cambio en la energía cinética, fíjense que es igual a ¿quién? Al trabajo realizado por las fuerzas externas. F escalar diferencial de R, y esto es a lo largo de la trayectoria. Miren que acá hay una integral temporal y aquí hay una integral espacial. Y de hecho, la conservación de la energía surge de integrar la ecuación de cantidad de movimiento. Porque ¿de dónde saqué esto? De la integral de mb diferencial de b. La integral de la cantidad de movimiento, ¿qué me da? La energía cinética. Entonces, aquí nuevamente siguiendo con este razonamiento, la energía cinética final va a ser igual a ¿quién? A la energía cinética inicial más el trabajo. No hay cómo cambiar la cantidad de movimiento de una partícula si no aplico una fuerza externa en un delta T, un impulso. No hay cómo cambiar la energía cinética de una partícula si no aplico una fuerza, ya no en un delta T, en un delta R.
O sea que para cambiar la energía cinética tengo que hacer un trabajo, fuerza por delta R. Para cambiar la cantidad de movimiento tengo que hacer F por delta T, un impulso. Si ahora, si la suma de fuerzas, el sistema está aislado, es igual a 0, entonces, ¿qué pasa con la cantidad de movimiento? ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento? Se conserva. Y si ahora, si, hipótesis, la suma de fuerzas es igual a 0, entonces, ¿qué pasa con la energía cinética? La energía cinética final es igual a la energía cinética inicial. Se conserva. Teorema de conservación de la cantidad de movimiento, teorema de conservación de la energía cinética, teorema trabajo, energía cinética. Teorema trabajo, energía cinética. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno. También vamos a introducir el concepto de, para cerrar hoy, porque creo que hoy ya es suficiente, sino el concepto de potencia. La potencia P, esta es una unidad este es un concepto muy utilizado en aplicaciones prácticas de ingeniería. Entonces, fíjense, ustedes quieren subir 1 kilo 10 pisos, entonces suben y ahí termina. Sí, pero si yo quiero subir continuamente, darle continuidad a ese trabajo, necesito hacer un trabajo por unidad de tiempo, con continuidad. Entonces, la potencia es la habilidad de hacer trabajo de manera continua. Entonces, será el trabajo por unidad de tiempo. El trabajo por unidad de tiempo. O como trabajo es energía, por ahora es energía cinética. Después vamos a ver cómo las energías van apareciendo. Por ahora es energía cinética. Entonces, como esto es energía, desde el punto de vista de las unidades, será fuerza por distancia sobre tiempo. Entonces, esto en el sistema MKS será Newton por metro sobre segundo, o sea, Joule por segundo, o sea, 1 watt. O 1 vatio. Y en el sistema CGS, esto será Dina por centímetro sobre segundo, es ergio por segundo. Y tiene su nombre, no me acuerdo ahorita cuál es. Ergio por segundo. Pero este es lo que se usa en ingeniería. Entonces, en ingeniería tenemos 1 watt y tenemos 1 kilowatt. Una K minúscula por una W mayor, 1 kilowatt, o sea, 10 al cubo watts o vatios, 1 megawatt, 1 gigawatt, me faltó pisar, un momento. Un watt, kilowatt, una minúscula, megawatt, megavatio, kilovatio, megavatio, gigavatio, o gigawatt y teravatio. Y bueno, y para abajo uno va con un deciwatt, un centiwatt, un miliwatt, un picowatt. O sea, las unidades que más interesan en ingeniería son estas. Son estas. ¿Se entiende? Entonces, el trabajo acumulado será la integral de la potencia. Paso para ser rigurosos, P de T, y ahora integro. Entonces, el trabajo acumulado W entre 0 y W entre 0 y T será la integral de la potencia en diferencial de T. Y esta es una expresión muy utilizada en ingeniería. Por ejemplo, si ustedes tienen la potencia, un diagrama de carga, ¿no? A las 0 horas hasta las 24, por ejemplo, típico diagrama del país, de noche
la potencia es muy baja, porque hay poca industria, entonces de ahí sube, alcanza al mediodía un valor, tiene un pico en una determinada hora y luego baja. Y luego se repite. Y luego se repite. Otra vez se repite. Y esto otra vez es periódico. Otra vez se repite, día a día. Acá hemos llegado a las 24 horas. Y nuevamente se repite. Entonces, el trabajo, la energía, es la integral de la potencia. Es decir, es el área bajo la curva. Esta área bajo la curva es el trabajo o la energía. Ya veremos que esto después se extiende. Por ahora es el... Bien. Y por el teorema del valor medio, ustedes saben que esta integral se puede expresar como una potencia P0. Siempre va a existir si la función es continua. ¿Qué dice el teorema del valor medio del cálculo? Que si la función es continua, siempre va a existir un valor P sub 0, tal que multiplicado por el delta T, que en este caso es 24 horas, me da el área bajo la curva. En otras palabras, lo que está diciendo el teorema del valor medio es que siempre voy a encontrar un valor P0, tal que el área bajo la curva se compense. Esta área en exceso y esta área en exceso se compensen con esta que está en defecto. Siempre va a existir un valor. Y esto es lo que se llama la potencia media. Y esto es lo que se llama la potencia máxima o pico, o la potencia pico. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Otro concepto más para cerrar la clase de hoy es el concepto de rendimiento. El concepto de rendimiento. Entonces, el rendimiento es la potencia real útil respecto de la potencia teórica. Y siempre menor o igual que 1. Bueno, eso tiene que ver con la termodinámica y con la primera y la segunda ley de la termodinámica. Es otro tema. Bien, por ahora el rendimiento es la potencia real, la útil respecto de la teórica. Y siempre va a ser menor o igual que 1. Y además, como unidades de transformación, como el trabajo es fuerza por distancia, si esto se expresa en kilos y la distancia en metros, entonces se tienen las unidades de transformación, si esto se expresa en newtons por metro. Entonces ahí en el apunte les he puesto las unidades de transformación que están, ¿dónde están? No sé dónde están. Acá está. Está el caballo vapor. Y entonces, cuidado con esto también, jóvenes. En las unidades inglesas aparece el caballo vapor y el HP, que es el horsepower. Bien, y la transformación es que un HP vale 736 vatios. Un HP es igual a 736 vatios. ¿De dónde viene este concepto de horsepower? ¿Saben de dónde viene? ¿Saben de dónde viene o no saben de dónde viene? No. No hay idea. ¿Cuál era el principal objetivo de una familia antes de que aparezcan las máquinas? ¿Saben eso o no saben eso? En la antigüedad, más o menos, ¿cuántos hijos tenía cada familia? Unos 10 debe ser. 10. Unos ¿No es 8. cierto? 10, 20. Si podían tener 30 mejor. ¿Por qué? Para cumplir trabajos de la casa, yo que sé, sembrar o algunas cosas. Trabajo, jóvenes, trabajo. O sea, tienen el individuo aquí tirando el arado. No, ingeniero. ¿Cómo, perdón? ¿Qué pasó? ¿Alguien habló por ahí? Bien. Entonces tienen el arado y el individuo jalando. Entonces tienen, jalando, ¿no es cierto? Una fuerza, sí. Una fuerza. Por supuesto, la fuerza que interesa, ¿cuál es? La fuerza por el coseno del ángulo. Entonces,
por la distancia, es el trabajo. Entonces, cuando este individuo fue sustituido por un caballo, se tiene la potencia de un caballo, horsepower. La potencia de un caballo. Y más o menos esa potencia estaba medida en que es 75 kilogramos. En realidad es 73,6 kilogramos. La equivalencia. 75 kilogramos, 73,6 es el equivalente más precisa. Bien. Ahora, cuidado, jóvenes, porque como son unidades inglesas, cuidado cuando traducen esto a libras. Cuidado, 2,2 libras es 1 kilo. Pero esa es la libra, no me acuerdo ahora, hay que ir a buscar. Esa es la libra inglesa, porque la libra americana es distinta. Entonces, va a depender, cuando se traduce a unidades inglesas, va a depender si uno trabaja con unidades inglesas o unidades americanas. El punto es que lo estándar es esta. Esta es la transformación estándar. ¿Estamos? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, yo creo que hasta aquí. La clase que viene terminamos conservación de la energía y empezamos conservación del momento angular. Y con eso tenemos las 3 leyes fundamentales de la dinámica. Bueno, espero que haya sido una clase interesante y no se hayan aburrido. No sé. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, ¿esto está en los apuntes? Está en los apuntes antiguos. No está como lo he dado, ¿no? Pero está con lo que tienen en los apuntes, está todo. Está en los apuntes antiguos. ¿Estamos? Estamos, ingeniero. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ningún dinero. Bueno, jóvenes, nos vemos el jueves, si Dios quiere. Ok, hasta luego. Hasta luego. Listo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.